El 23 de marzo de 1976, la provincia de San Juan quedó bajo el control de las fuerzas policiales, tras el asesinato de Ernesto Pateta, jefe de la Policía Federal de la provincia. Este hecho, en conjunto a la toma de poder de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Nacionales el 24 de marzo del mismo año, dio inicio a la intervención de edificios públicos, medios de comunicación y la ocupación militar de diversas áreas territoriales, obedeciendo a un plan estratégico territorial. Mi nombre es Diana Tello, soy familiar de un detenido desaparecido en San Juan. Mi nombre es Viviana Arias, soy hija de Florentino Arias, un desaparecido más de la provincia de San Juan. Soy Gabriel Farías, soy hijo de Alberto Nicolás Farías, ejecutado por la dictadura militar en agosto del año 76. Estamos en la finca La Marquesita. La Marquesita fue un ex centro clandestino de detención que funcionó, creemos, entre el año 76 y el año 78. La Marquesita era un lugar donde se hacían eventos bailables en aquellos años. Había la pileta grandota, habían campeonatos de natación. Hasta que después, no sé por qué motivo, el ejército la tomó. Si antes, como yo le digo, antes del golpe, la Marquesita era un lugar común, muy visitado, muy lindo. Ella me contó una vez que había sentido gritos de gente ahí, de mujeres, como que les pegaban, como que gritaban. Pero ellos dicen que nunca vieron nada, ni salir mujer ni entrar, y no los iban a dejar ver. Este salón, que es una de las estructuras que forma parte de la finca, en su momento es una construcción que data de los finales de los años 40, en su momento sirvió como un lugar también social y de abastecimiento, sobre todo de panificación. Vemos acá un horno Siam, típico de la época, de los años 40, que se utilizaba para hacer alimentos que se llevaban al Regimiento de Infantería de Montaña. Durante la época en que la Marquesita se convirtió en un centro de detención clandestino, es decir, un lugar en donde no se sabía públicamente qué es lo que ocurría dentro del lugar, por eso esa función de clandestinidad que tenía. Por esa época el Regimiento de Infantería lo utilizaba como un lugar de reunión social para algunos oficiales del regimiento, y este salón puede haber sido parte del circuito que atravesaron los detenidos, secuestrados, secuestradas, que llegaban a la finca para luego ser trasladados a la parte trasera, en donde se pudo reconstruir una especie de centro clandestino dentro del centro clandestino. Es decir, una zona ubicada en el norte de la finca, en donde se montaron carpas militares de distinto porte y donde los secuestrados y secuestradas eran torturados, y creemos que varios de ellos pueden haber pasado, digamos, su último circuito de detención por este lugar. Yo y Oscar Silverio Castillo, mi compañero de vida, de militancia, luego mi esposo y el padre de mi hijo, Pablo Emiliano, ingresamos a la organización Montoneros en 1971. En 1975 nos casamos y ya a finales de 1975 este regimiento participaba de allanamientos, del Operativo Independencia, de secuestros,
y de asesinatos. Este horno fue abierto en una de las pericias que se hicieron entre el año 2017 y 2018 a partir de una serie de testimonios que los vecinos del lugar ofrecieron respecto a rumores que se corrían de que en este lugar y utilizando este horno podrían haberse reducido cadáveres. Bajo esa presunción y para poder descartar esa teoría que tenía cierto fundamento en relación a lo que se conoce de otros centros clandestinos, como sucedió en Córdoba, este horno fue abierto para poder extraer muestras que quedaran, ¿sí?, sobre todo de huesos, en las cenizas. Desde el año 2012 coordino un proyecto de investigación llevado adelante por un equipo de trabajo que primeramente se fue conformando sobre un grupo que se organizó en lo que fue el Observatorio de Derechos Humanos San Juan, que se formó también con la participación importante de la agrupación Hijos, que por el año 2012 nos planteó la necesidad de poder hacer un proyecto para que el ex centro clandestino de detención La Marquesita pudiera ser incluido dentro de la red federal de sitios de memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. No se había incluido este lugar y bueno, ahí iniciamos un proceso de trabajo que permitió la señalización de La Marquesita como un centro de detención. En nombre del Observatorio de Derechos Humanos San Juan y como hijo de desaparecido, tengo el agrado de dirigirme a ustedes y en principio para agradecer el acompañamiento de todos en este día tan especial. El día de hoy asistimos a dos momentos muy importantes y esperados por todos nosotros. Por un lado, asistimos a este acto, señalización de la finca La Marquesita, en donde se reconoce oficialmente este sitio como un ex centro clandestino de detención. Ese proyecto de señalización que se impulsaba a nivel nacional tenía como objetivo, a nivel de la Secretaría de Derechos Humanos, señalizar cerca de 600 ex centros clandestinos de detención en todo el país, en las distintas provincias, de que el Estado reconocía a partir de esta señalización una cartelería que señalara que en estos lugares sucedieron crímenes de lesa humanidad. Finalmente logramos impulsar ese proyecto, muy ligado también al proceso de judicialización de los crímenes de lesa humanidad, que en ese momento se tramitaba la mega causa 1 acá en San Juan y que concluye sobre ese periodo, así que eso también potenció esa mirada. Y lo que permitió en ese momento el proyecto de señalización fue plantear la necesidad de que en este lugar se tenía que seguir investigando. Un expediente que inició en el 2014, que se llama Medidas Precautorias en La Marquesita, y que incentivaba la investigación. A través de ese expediente, la Fiscalía proponía al Juzgado Federal número 2, la Secretaría Penal número 4, que entienden crímenes de lesa humanidad acá en San Juan, que era importante apoyar estas investigaciones. El sistema judicial tiene un sistema de financiamiento, particularmente para este tipo de investigaciones enmarcadas en causas judiciales y vinculadas también a procesos de juicio de crímenes de lesa humanidad en marcha, que era el caso de San Juan. Y eso permitió que el Juzgado Federal nos tomara como peritos y apoyara los financiamientos de investigaciones arqueológicas en terreno para poder despejar algunas hipótesis no constatadas, como por ejemplo, si en la finca de La Marquesita estaban todavía los cuerpos enterrados, los detenidos desaparecidos, que era una hipótesis que se barajaba en las investigaciones de las elevaciones de juicio hasta ese momento. A través de los aportes del Consejo de la Magistratura de la Nación, en distintas etapas, fuimos planteando una investigación que fue abordando sobre todo
reconocer cuáles eran las marcas de violencia y sobre todo pruebas materiales que todavía pudiera haber en este lugar para que pudieran aportar a los juicios en curso, y a través de las entrevistas esta complementariedad con esas voces que no habían sido escuchadas ni interrogadas en los juicios. Ninguno de los vecinos de la zona fue nunca llamado a declarar a los juicios, por lo tanto había una historia que no había sido escuchada, no había sido dicha y que necesitaba ser entendida, y que permitía también resignificar las materialidades que uno ve en la finca. Uno llega a la finca y lo que ve es basura, diría, ¿no? El común, para el sentido común. Pero lo que estamos viendo son restos también de campamentos que en su momento fueron campamentos de represión, de secuestro. Las marcas son muy visibles. Hubo un periodo de trabajo muy fuerte entre el 2015 y 2018 sobre fotografías aéreas históricas que la provincia tiene en el Banco de Cefoca, que actualmente está en la Universidad de San Juan, donde pudimos reconstruir un poco desde los años 40 hasta finales de los 90 la estructura de la finca, entendiendo cómo entre el periodo 76 y 78 la finca fue reacondicionada para convertirse en un centro clandestino de detención. También hay testimonios de vecinos que vieron gente maniatada, tabicada, y es el lugar que fue sometido a un operativo de limpieza. El operativo de limpieza es claramente visible porque se ven las marcas de la máquina todavía. Y con la reconstrucción de las fotos aéreas pudimos ver que el operativo de limpieza con maquinaria fue en el 90. A principios del 90, porque eran las fotos del 94, foto aérea, ya todo eso está limpio. Limpiarlo justamente porque era el lugar donde había mayor testimonio. Bueno, en ese sector se desarrolló un trabajo de campo típicamente arqueológico, de levantamiento, de relevamiento de materiales, de contextos arqueológicos, concentraciones de materiales y documentación de los distintos episodios de ocupación y de demolición del lugar. De donde suponemos y lo que podemos observar ahora en superficie estaban esas construcciones ya destruidas, se plantea esta cuadrícula, que es como el área de mayor sensibilidad. Ese expediente ha seguido y inició en la Marquesita, pero después fue abriendo hipótesis de trabajo a entender cuál es el rol que la Marquesita tiene en un territorio represivo, como hemos ido construyendo nuestras hipótesis de trabajo, un territorio represivo que es de control militar y que accede a la finca. Fue muy importante reconstruir la historia de Marquesado, porque ahí podemos entender cuál es el lugar que el Regimiento de Infantería tiene. Actualmente sigue haciendo maniobras de guerra a muy poca distancia de los barrios. Entonces, las huellas de la represión y la materialidad de la represión exceden a la Marquesita. Y fue importante entender cómo la Marquesita fue solo un eslabón. Si el nato mató a uno, grítale el nombre, te di. Se levanta y sale corriendo hacia atrás. No nos quedemos, porque seguimos tirándonos entre nosotros y ese ya está muerto. Y ahí pudimos ver las continuidades y las rupturas que hubo en los distintos periodos de tiempo, también vinculados a no solo a este espacio físico, la materialidad, sino también las distintas violencias que se viven en el territorio actualmente, para poder pensarlas en vinculación con violencias anteriores. Y bueno, la verdad es que se hizo un trabajo muy rico, que la verdad que es un orgullo cómo como colectivo fuimos construyendo esto. Eso también es una característica del proyecto, que trabajamos en equipo durante todos estos años, que no es fácil, somos de distintas provincias, también encontrarnos requirió un montón de esfuerzos y bueno, hay compañeros que se fueron sumando, otros que hoy no están, pero creo que entre todos y todas fuimos haciendo una partecita para poder contar la historia de Marquesado. Estas investigaciones son fundamentales tanto en lo pericial como en lo académico, como en la lucha social por los derechos humanos, por la memoria, la verdad y la justicia. Y en ese tiempo los soldados andaban hacían guardia por las calles. Y no, al que lo pillaban a las 10 de la noche fuera, se lo llevaban al cuartel. Y así. Entró el militar al gobierno, que empezaron a andar por todos lados. No dejaron entrar más.
no dejaron entrar más, entonces de ahí no se supo porque pusieron carteles, prohibida la entrada. Entonces, como les digo, se clausuró todo el salón, tenían pileta de natación, inmensa una pileta, también no dejaron entrar más, porque antes iba de pin y la gente ahí, y no dejaron entrar más, así que lamentablemente se perdió todo eso, porque no hacían mal a nadie, sino que ellos hicieron eso, no sé por qué. Y como estaba prohibido entrar y andar por el campo, nadie sabía qué es lo que pasaba. Decía que llevaban gente, que se perdían, pero uno no iba a investigar. Inclusive el otro día, no sé mucho, en la televisión pusieron que aquel que supiera algo de la Marquesita, que informe. Una persona, por ejemplo, de 80 años o 70, que haya vivido esa experiencia, que vaya y no. Uno solo, creo que de Sonda, se animó a hablar, pero no dijeron que no era nada. Y lógico, no van a ir a decir lo que han hecho los militares. ¿Tiene miedo la gente a Marquesado? Sí, en ese sentido sí, para esas cosas sí, claro. Y yo no voy a ir a hablar, por ejemplo, tampoco, porque yo no sé qué pasó, que hicieron nada. Entonces no, y si supiera tampoco iría, porque no. Nosotros nunca no hemos visto mucho, pero decían que ahí funcionaba un centro de tortura, de matanza durante la época de los militares. O sea, bueno, siempre los rumores, viste, en los pueblos corren. Y en esa época se corría el rumor. Sí, pero nadie hablaba porque vos sabés que en esa época sí. Nadie podía decir nada. Y nadie tampoco podía hacer nada, ni salvar a nadie, ni ir a hacerlo porque te metían para adentro y bueno. Sí, se puede formular como una afirmación, y es que la historia de Marquesado y la del regimiento son indisociables desde sus orígenes, y que incluso está muy bien resumida en las palabras de un vecino que el otro día nos decía que el pueblo no puede progresar por el regimiento, en un sentido territorial, de que no pueden expandir, digamos, el área de ocupación habitacional porque se encontraba con el freno de los terrenos del ejército. Yo tengo que haber visto para decir, sí, esto ha sido así. Por eso es que no van a querer directamente la verdad. ¿Verdad? No descuento. ¿Me entiendes? Yo vivía en Desamparados y hubieron 3 asesinados, que fueron Daniel Russo, Alberto Martínez y el chiquito Alcaraz, vecinos míos y de unidad básica. Y los velorios en esa época no se hacían en salas velatorias, se hacían en las casas. Estaban rodeadas las casas y la zona por soldados del regimiento. Un triste papel, esperando encontrar más guerrilleros. En zonas aledañas fueron encontrados ya en el 76 cuerpos de personas fusiladas, que luego se ha hecho el seguimiento de esos cuerpos. Ya a partir de enero del 76 y luego de marzo ya el golpe, la participación abierta del regimiento y de los soldaditos, que era lo que más pena me daba, porque se veían soldaditos jovencitos, por toda la provincia estaban distribuidos en controles de rutas, allanamientos. Yo trabajaba en el Hospital Rawson y allá hubo un allanamiento terrible el 8 de julio del 76, donde se llevaron decenas de personas detenidas, cavaban en los jardines
y buscando armas y explosivos, rompieron cualquier cantidad de material. Después en el hospital tenía la experiencia de que cuando llevaban heridos, muertos o torturados, en una oportunidad llevaron a un camillero que había sido detenido, trabajador del hospital, Ávila de apellido. Lo llevaban con una diarritma cardíaca terrible y lo único que decía era él, picana, decía, y lo traían en camiones del RIM 22. Por supuesto, eso todos los empleados, los compañeros, silenciosamente nos comentábamos y se rumoreaba y nos trascendíamos esas novedades, ¿no? Llevaban a las embarazadas a hacerles controles al Hospital Rawson, así que ha sido una relación muy estrecha. Recuerdo cuando fue el papá de Gilbert a reconocer el cadáver a la morgue del hospital, porque la morgue judicial estaba ahí también. El trabajo me permitía estar muy en contacto con esos hechos. Aparecieron también cadáveres o sea, esas cosas nos enterábamos por los diarios, cadáveres de dos varones acá en sitios aledaños, fusilados. Era muy complicado venir para esta zona, desde Sonda en adelante, desde el Pinar en adelante, estaba todo cortado. Y ya en el año 78, en febrero, es detenido mi esposo y padre de mi hijo, Pablo, es detenido y llevado a la cárcel de Chimbas. Luego es juzgado y absuelto, sale en libertad y unas cuadras antes de llegar a la casa es secuestrado nuevamente y a partir de ahí nunca más hemos sabido de su destino. Yo al poco tiempo, a los 2 días vinimos con mi cuñado a RIM 22 a ver al mayor Claudio Sanz, porque era conocido. Entonces que nos dijera, en esas épocas los familiares nos desesperábamos y decíamos: ¿a quién tenemos de conocidos, vecinos, parientes que sean fuerzas de seguridad, que sean del clero? Porque la dictadura fue cívico-militar y clerical. Y buscábamos contacto, íbamos y rogábamos y llorábamos que nos dieran una mano, una información. Bueno, vinimos acá, entramos, vivía en el barrio de Oficiales, el mayor Claudio Sanz, y fue el primero que me dijo: señora, considérese viuda y no haga ninguna denuncia porque ya tiene un hijo sin padre y no quiera tener un hijo sin madre. Mi padre aún se encuentra desaparecido, sus restos, pese a que a través de los años y gracias a los juicios de la reparación histórica pude obtener medianamente justicia, no del todo, porque aún hay gendarmes que se encuentran en total impunidad y fuera del país, como Carlos Luis Malato, que es uno también de los principales genocidas que fue partícipe de la desaparición de mi padre y de otros desaparecidos de la provincia. Todo ello en concurso real a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y al pago de las costas procesales de acuerdo a la normativa que ya hice la mención. Pasaron más de 40 años y vinieron los juicios. Los juicios fueron reparadores porque llegamos a pasar de ser el otro demonio que decía Alfonsín
pasamos a ser víctimas del terrorismo de Estado. Y eso fue muy sanador, principalmente para mí, que yo no me sentía un demonio. Y lo que sí fue, se hicieron condenas ejemplares, pero no se hicieron investigaciones, o al menos los implicados no confesaron nunca, no dijeron dónde, cómo, quiénes, por qué ocurrió todo esto, que eso para nosotros es la verdad. Nosotros necesitamos saber esa verdad, porque es parte de la reparación de nuestras vidas y de las generaciones que vienen, porque los desaparecidos casi todos tienen hijos, nietos. Y eso es una huella dolorosa que se mantiene y hay que repararla. Y la única manera de repararla es con la verdad. Y estos señores, los genocidas, tranquilamente en sus casas, en prisiones domiciliarias, se van muriendo y no confiesan dónde están los cuerpos, porque nosotros necesitamos saber la verdad. Sabemos que hubo un porqué, un cuándo, un dónde y un quién. Necesitamos saber esa verdad, necesitamos abrazarlos, encontrar sus cuerpos y darles la sepultura que se merecen y de acuerdo a nuestras creencias. Mi objetivo es seguir en la lucha, es mantener viva la memoria y seguir apoyando los juicios, que son muy importantes, porque esperamos muchísimos años para que mi padre obtenga la justicia. Mientras veías que los demás gozaban de los derechos, que fueron al banquillo, oportunidad que no le dieron a mi padre ni a los otros 30.000. Solo eso, seguir esperando más justicia, porque los restos de mi padre todavía no se han encontrado y mi objetivo es seguir en la lucha hasta encontrarlo. Y que la sociedad sepa en definitiva que este lugar fue un lugar oscuro, del terror, donde se sembró lo peor que se le pudo hacer a un ser humano en esas épocas. Así que esto para nosotros tiene un valor muy importante. Tiene un valor, como les dije, histórico, tiene un valor de investigación. Seguimos atentos a eso. Siguen los juicios en la provincia hoy, ¿no? Y la Marquesita siempre está presente en cada declaración. Y vamos a seguir sosteniendo la idea de que este lugar tiene que ser un lugar de reencuentro, un lugar de reflexión, para entender qué es lo que sucedió en este país y sobre todo en San Juan. Tiene que ser un lugar para entender de que el terrorismo de Estado nunca más tiene que ser una opción en la sociedad argentina. Porque pensar distinto no es ningún delito. Pensar distinto y pensar en los demás es siempre el sentido de solidaridad. Y vamos a seguir sosteniendo desde la agrupación Hijo, en la que yo pertenezco, desde el Observatorio de Derechos Humanos de San Juan, y de todos los que están comprometidos para seguir escribiendo la historia y que se sepa la verdad.